Las empresas agroindustriales se formaron con las divisas generadas por la Comibol y a costa del endeudamiento del Estado. De esa manera se formó una élite de poder basada en la burguesía industrial y terrateniente, a quienes las dictaduras militares habían transferido enormes extensiones de tierra, beneficiando a ministros del Poder Ejecutivo, prefectos, empresarios y militares. A partir de esta dolorosa experiencia, el centro de resistencia contra el orden neocolonial se mantuvo en las clases trabajadoras de obreros y campesinos, a los que se añadiría con mucha fuerza los nuevos actores políticos de los movimientos sociales. El movimiento obrero, heredero de una gloriosa tradición de lucha reivindicacionista, política y antiimperialista, pasó por fases de paulatina desestructuración, incidiendo esta situación en la pérdida del rol protagónico de la Central Obrera Boliviana en el destino político del país. El centralismo minero tuvo su fin con el gobierno de Paz Estenssoro, que incorporó a Bolivia a la economía del libre mercado, dando fin al estado del nacionalismo revolucionario de 1952 y obviamente liquidando la centralidad minera. El golpe mortal será el decreto 21060, cuyo objetivo, como se evidenciaría después, no fue sanear la economía de la Comibol, sino romper la columna vertebral de la Central Obrera, que era la Federación de Mineros. El despido de 23.000 trabajadores mineros fue el preludio del ocaso de la Central Obrera. La consiguiente diáspora minera invadió las ciudades bolivianas, transformándolas dramáticamente. Otro grupo se fue rumbo al Chapare, donde se sembró una semilla revolucionaria que germinó en una parte del imaginario campesino de origen indígena. Continúa el licenciado Luis Oporto. Como hemos podido ver... Hola. Hola. Como hemos podido ver, estos dos momentos de lucha anticolonial se expresa fundamentalmente en esa lucha antiimperialista que es vanguardizada por el sector proletario. Pero debemos decir nosotros que desde el otro sector de esa sociedad subalternizada, no solamente por las clases dominantes, sino también por el propio proletariado, surge una fuerza que va cada día consolidándose más y va interpelando al Estado. Un hito fundamental lo vamos a encontrar en ese célebre primer Congreso Indigenal que se convoca en 1945, aprovechando la presencia en el poder político de ese grupo de militares nacionalistas que habían surgido en las arenas de la guerra del Chaco. En ese espacio de diálogo que se abre luego de tremendas masacres campesinas, los campesinos interpelan al Estado con una cuestión muy diferente a la del sector proletario. La interpelación va a incidir en ese colonialismo interno que había sumido al campesinado en una situación de subalternidad. El proceso de 1952, que empieza como golpe de Estado, pero que luego se convierte en un proceso insurreccional, se logra fundamentalmente gracias a dos actores sociales. El sector proletario, que impone la toma de las minas, y fíjense, un año más tarde, el sector campesino, que obliga al gobierno a dictar el decreto ley de la reforma agraria. Pero ese decreto ley de la reforma agraria nos muestra ya la fortaleza de este sector que había sido ignorado sistemáticamente, puesto que la reforma agraria se va a consolidar solo después de la toma violenta de las haciendas, sobre todo en el valle de Cochabamba. Aquí Gotkovitz nos dice que estamos observando un entronque, una articulación con aquella vieja acción, antigua acción que habían llevado adelante los caciques apoderados entre 1880, cuando se va a sancionar la ley de exvinculación,
y 1920. Es decir, estamos frente a una especie de acumulación histórica expresada en la lucha por la tierra que vuelve a visualizarse con mucha fuerza en la coyuntura nacionalista de 1952. Sin embargo, este formidable movimiento campesino es rápidamente cooptado por el movimiento nacionalista revolucionario, que lo va a convertir en su base electoral. Eso explica por qué en las elecciones de 1956 el partido de gobierno Movimiento Nacionalista Revolucionario alcanza la votación de 82%, que sin duda alguna el presidente Evo Morales quisiera ahora lograr en estas elecciones del 6 de diciembre. 82% con esa votación, esta vez incorporando masivamente a los indígenas y primero a los campesinos, se logra cooptar a esa base social. Pero va más allá. El gobierno del MNR forma con este grupo impresionante las milicias campesinas. Esas milicias campesinas que supuestamente han sido organizadas y armadas para defender el proceso revolucionario, se usan, sin embargo, más bien para contrarrestar el poder real del sector proletariado que tenía sus propias milicias. Entonces, estamos viendo aquí un faccionalismo ya tremendo que en lugar de consolidar la Revolución Nacional, lo va a debilitar notablemente. Cuando cae el régimen de Paz Estenssoro y tenemos en el poder político a un representante de los Estados Unidos, el presidente René Barrientos Ortuño, va más allá. Él no liquida la milicia campesina, pero forma con estos el pacto militar campesino. A partir de este momento se va a emplear a esta fuerza coaligada con las Fuerzas Armadas en todo momento de crisis que era decretado por el sector proletario. Estos momentos de crisis, como paro de labores, huelga general indefinida, llevaron pues entonces a una confrontación entre el sector proletario y el sector indígena. Sin embargo, de ese control gubernamental, estatal de los campesinos organizados en la Confederación Nacional Sindical de Trabajadores, que se formó el año 53 con decreto supremo, en la más férrea dictadura que tuvimos nosotros en el periodo de 1971 a 1977, observamos dos momentos en que los campesinos actúan al margen de la consigna gubernamental. El primero, durante las medidas económicas de 1974 impuestas por la dictadura, consistentes en la devaluación de la moneda nacional y el congelamiento de precios. Ante esta situación, los campesinos bloquean los caminos, bloquean las principales carreteras del país y ponen en jaque al gobierno del dictador Banzer Suárez. El gobierno no tiene ningún reparo en desplegar tropas para despejar las carreteras, provocando dos masacres en Tolata y Epizana. El segundo es el bloqueo de caminos en la carretera al lago Titicaca en la primavera democrática de 1979, con el que se respondió a una nueva devaluación de la moneda, decretada esta vez por el gobierno democrático de Lidia Gayler Tejada, con la intención de forzar su renuncia. ¿Qué encontramos detrás de estas medidas de fuerza? El bloqueo de caminos debe ser comprendido como la acción de última instancia para derrocar un gobierno. Es exactamente el correlato de la huelga general indefinida del sector proletario. Cuando se decretaba la huelga general indefinida, era la advertencia final para que el gobierno cambie de rumbo en su política económica o social o deje el poder. El bloqueo de caminos tiene esa misma significación. Esto nos muestra que la organización en el sector campesino no había desaparecido, a pesar de los intentos de cooptación desde el Estado. La fuerza social del campesinado, sin embargo, estaba muy fragmentada en diversas facciones, unas apoyando al gobierno y otras aproximándose cada vez más al sector proletario. Esta fuerza social trata de incorporarse orgánicamente a la Central Obrera Boliviana,
aunque surge también en esa misma época un ala radical del campesinado, que se va a conocer como el indianismo. El indianismo no tiene ningún interés en aproximarse al sector proletario, no comulga con el ideario marxista. El indianismo plantea, desde todo punto de vista, la autodeterminación de los pueblos, la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces es un movimiento mucho más radicalizado, en tanto que el catarismo va a tratar de aproximarse al proletariado para, como un aliado natural, impulsar la revolución social que planteaba, como lo dijo Itala, ese paradigma de la tesis de Pulacayo. El indianismo es considerado una especie de hermanastro del catarismo. El indianismo está conformado fundamentalmente por intelectuales aymaras. Son esos intelectuales que han logrado acceder a la educación superior como resultado del 52, de la revolución social del 52. Destacan entre los primeros líderes Constantino Lima y Luciano Tapia, quienes logran ingresar electos al Parlamento de 1978, llevando por primera vez como sello de identidad indígena el poncho y el yuchu, a diferencia de los líderes cataristas que habían optado por la indumentaria occidental y abrazado el ideal marxista. De esta manera, los indianistas rechazaron la doctrina marxista y también, al mismo tiempo, despreciaban la Constitución de 1967. Bebían, pues, de las fuentes de un indianismo puro que había sido pergeñado, construido por Fausto Reinaga, y a partir de esta visión del país, de un país autodeterminado, se dedicaban a redactar su propia versión de Carta Magna. Recuerdo que en el Congreso político indio del Tahuantinsuyo, que se llevó a cabo en la población de Tiahuanaco en 1982, jóvenes intelectuales aymaras como Germán Choque, Sebastián Mamani, Ramón Conde y otros jóvenes fundamentalistas desenterraron la consigna del ejército india y propugnaban la guerra contra los caras. Estas actitudes parecían más bien exóticas y casi ligadas a una especie de folclore político y francamente eran despreciadas por los grandes debates que desarrollaba la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Central Obrera Boliviana. En 1982 se produce un congreso de reunificación campesina y ahí se va a fundar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y como resultado directo de esta acción, finalmente la Central Obrera Boliviana incorpora al sector campesino, pero todavía lo hace en una condición subalterna, es decir, como un aliado más del proletariado. Esto quiere decir que se cuidaban de dejar muy claro que la vanguardia revolucionaria seguía siendo el sector minero. Existen varios actos simbólicos detrás de esta actitud que desprecia el valor real de este sector campesino. Yo recuerdo muy bien que en uno de esos congresos, uno de los dirigentes máximos de la Central Obrera Boliviana llamó a Genaro Flores, que era el máximo dirigente de la Confederación, y le pidió que vaya a comprar cigarros.